Somos la primera business radio station de alcance global que te ofrece contenidos especializados. To listen to this radio show in English, contact us at info.radiowtv.net. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. A continuación, Impacto Comunicacional con Ilse González. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión a través de Impacto Comunicacional, a través de nuestra plataforma comunicacional World Trade Center Radio, Music and Business. Y aquí en WTC Radio usted consigue esos contactos con protagonistas del desarrollo económico. Palabras positivas. La comunicación efectiva es 20% lo que sabes y 80% cómo te sientes con respecto a lo que sabes. Línea de Jim Rohn, y de esta manera damos apertura a nuestro programa del día de hoy. Y nos acompañan como siempre en el control de la mezcla y la emisión, Sandy Rivero, en la dirección de prensa Francisco Briceño y en la dirección general el ingeniero José Ramón Montiel. Hoy voy a hablar de un tema que me ha llamado poderosamente la atención porque considero que muchas veces cuando no lo usamos adecuadamente se distorsiona el mensaje, y es el tono de la voz. Algunos especialistas indican que hay un porcentaje importante en lo que es la comunicación. El 55% es el lenguaje corporal, el 7% es el mensaje y el 38% solamente es el tono de la voz. Y a través de la entonación de la voz se puede proyectar una actitud del emisor. De ahí su posibilidad fundamental de utilizarlo para la comunicación. La entonación es la variación de ese tono de la voz y es la variación de esa curva melódica que traza la voz de una persona al pronunciar palabras, frases u oraciones según el sentido o la intención de eso que nosotros decimos. El ser humano desarrolla su voz definitivamente alrededor de los primeros 15 años en la mujer y los 18 años en los hombres. Normalmente hasta el promedio de los 50 años la voz debería ser lo que llaman perfecta, y a partir de esa edad es cuando los órganos vocales comienzan a envejecer un poco. Pero sin embargo, nosotros si adoptamos una buena estrategia, una buena técnica vocal, podemos conservar una buena voz a pesar de la edad. Las voces femeninas se conservan muchísimo mejor que las masculinas, salvo algunas excepciones. Pero para lograr una buena entonación a la hora de la lectura es necesario practicar periódicamente, escuchándose a sí mismo a través de grabaciones en un dispositivo portátil o un computador. Esa es una de las herramientas que recomienda. Y en la lectura debe respetarse rigurosamente la puntuación y los signos ortográficos, los cuales deben estar específicamente diseñados para ayudarnos a entonar la voz. Es decir, que si nosotros respetamos rigurosamente esos signos ortográficos, nos será más corto el camino para lograr la entonación deseada para transmitir esa frase determinada. Estos signos de ortografía, si lo comparamos, representan lo que representan esas partituras para los músicos, marcan el ritmo, entonación y evidentemente el matiz. Estos le dan sentido a esa música y a la emotividad y al sentimiento al texto escrito. Nuestro tono es un elemento sonoro no verbal. La entonación juega un papel muy importante en la comunicación oral y sobre todo en la oratoria. Pero para dar más sentido y mayor expresividad a las palabras, debe graduarse con pequeños matices diferentes: la intensidad y el volumen de la voz. Debemos hablar con el tono de voz normal, a menos que vayamos a imitar a una persona. Pero hay que saber variar esa voz dentro del tono que es normal. No debe hablarse siempre en el mismo tono porque muchas veces nos crea monotonía.
Alguien ha dicho, la entonación no debe adormecer a causa de esa monotonía, herir por la vehemencia o molestar por la ironía, a no ser que esa sea la intención del orador por motivos determinados. Impacto comunicacional con Ilse González. El tono de voz imprime un sello a la forma que una persona emplea para comunicarse con el mundo. Aunque su interlocutor no sea un experto en el tema, recibe inconscientemente una serie de mensajes a través de la voz del otro. Esos mensajes vienen y le dan forma a la imagen que nosotros tenemos de una persona. ¿No nos ha pasado que hemos escuchado un determinado tono de voz y nos imaginamos a la persona? Eso sucede. El tono de la voz también comunica la clase de relación que se quiere tener con alguien. Si es frío y cortante, evidentemente impone distancias. Si es cálido y susurrante, invita al acercamiento. Por el tono de la voz se define el tono del vínculo. Pero es importante aclarar que el tono de la voz de una persona no siempre es el mismo. Sin embargo, hay elementos que permanecen presentes y son precisamente esos patrones constantes los que nos dan la clave para la personalidad de alguien o de su estado de ánimo. Un buen ejercicio de autoconocimiento es el de grabarnos en situaciones determinadas, luego de escuchar nosotros esas notas ocultas en el tono de nuestra voz. En tanto, es una herramienta comunicativa y de interrelación y se trata de un instrumento que vale la pena aprender a manejar. Cada persona tiene su propia voz, hasta el punto que somos capaces de identificar a los demás simplemente escuchándoles, sin necesidad de nosotros tener ese contacto visual. Forma parte de nuestra personalidad y en este sentido con ella comunicamos emociones, actitudes y un grado de implicación personal. Al mismo tiempo, la imagen que proyectamos en los demás depende en gran medida de la tonalidad de voz que nosotros tengamos. Aquí hago un paréntesis que muchas veces nos ocurre que escuchamos esos tonos de voz estrondosos, candentes, de verdad chispeantes. Hay evidentemente tonos de voz que nos alteran en alguna oportunidad los nervios porque suelen ser muy, muy fuertes. El uso determinado depende del contexto en el que nos encontramos. No es el mismo una situación de intimidad personal, el ámbito familiar o el contexto laboral. Y también sucede mucho en nuestro país, en Venezuela, que dependiendo también de la zona donde vivamos, el tono de voz varía un poco. Sería inadecuado emplear la misma tonalidad en situaciones totalmente distintas. La velocidad que nosotros imprimimos al hablar, el tono que empleamos o la claridad en la articulación de las palabras también intervienen en el uso de la voz y todo ello influye en quién nos escucha. Una incorrecta articulación de la palabra comunica que alguien tiene algún tipo de problema. Puede ser inseguridad, nerviosismo o sencillamente apatía. Ciertos niveles son en ocasiones un claro mensaje de estar mintiendo. Ese tono de voz debe ser clara, positiva y manifestar interés. No hay que hablar ni muy despacio ni muy rápido. Se debe tener el tono de voz natural y pausado. El volumen debe estar siempre presente, debe estar siempre controlado. Ni muy bajo que no se escuche, ni muy alto que resulte amenazador. Utilizar esas inflexiones de voz para que el tono no suene monótono y la voz debe transmitirnos a nosotros seguridad. Y ya para ir cerrando, la voz debe transmitir actitud de servicio. Nosotros nos vamos a pausa musical y ya venimos con más. En breve, más de Impacto comunicacional con Ilse González. WTCRadio.net. Conéctate, cliquea Galería de audio de programas y entrevistas y disfruta del contenido de este programa.